Noticiario, estamos como no centralizados. La cámara que haga su trabajo. Bueno, señor director, vamos a poner una imagen que tiene Carlos, nuestro director, del triunfo de los Knicks de New York anoche en el ¿fue en el Madison? Sí, fue en Bueno, el ahí es que se estaba sí, jugando. sí, fue en el Madison. Sí, Sí, fue en en el uno de los Madison, la encuentros. NBA. Sí, bueno, yo no soy tan seguidor del baloncesto, pero sí pudo palpar el interés que se tiene aquí en la República Dominicana por esa serie final ya entre estos dos equipos. Así es que, nada, de verdad que el baloncesto ha ido creciendo, pero sobre todo en Estados Unidos. Sí. Es decir, yo creo que después del béisbol, de las grandes ligas y del ¿cómo que se llama? El fútbol, El fútbol americano, lo que hacen anualmente, que es muy famoso, el Super Bowl, el el Super Supertazón. Bowl. Yo creo que el baloncesto tiene ya como su tercer nivel ahí, el tercero más Sí, seguido, ¿verdad? sí, y depende del equipo que sea. En este caso, los Knicks de New York, todo lo que es Nueva York, Es popular. no hay nada, lo bueno y lo malo. Mira, había dos asientos, por supuesto, de primera fila, de preferencia, de lugar preferencial, que se estaban subastando en $1 millón. Sí. Y no se quedaron vacíos esos asientos. Eso, a propósito de deportes, el Mundial de Fútbol inicia hoy. Eso, México, Canadá y Estados Unidos son los países anfitriones. Irán va a jugar. pero va a jugar en México. Sin embargo, hay, me parece que dos partidos pautados en Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos partidos planteados que pienso no va a haber inconvenientes en que los jugadores iraníes, el equipo. Bueno, porque desde un principio hubo la incertidumbre de que si Estados Unidos le concedería la visa a los jugadores iraníes, y entonces la solución que se planteó es que los partidos que están en agenda para la delegación de Irán se realicen En Canadá y México. en Canadá y México. Voy Entonces, a reconfirmarlo hoy, habrá pero que me parece esperar. que todavía hay dos partidos en terreno norteamericano. Y se les concedió su visado, se les concedió el visado, aunque hubo un par de objeciones que rechazaron por razones de pertenecer al partido o al ejército iraní. Y no aceptaron. Pero después todo el mundo, una delegación de cerca de alrededor de 50 personas en el Mundial de Fútbol. ¿Tu partido, tu equipo favorito, tienes uno o dos equipos favoritos en el Mundial o no? En el mundial yo siempre, me manejo entre Brasil y Argentina. Por ahí era que uno se iba, yo recuerdo. Brasil y Argentina. Por ahí era que uno se iba. Habrá que ver ahora. Ahora, porque Messi definitivamente es una figura. Pero vamos a ver, Brasil y Argentina regularmente en países donde no se juega mucho, no se juega fútbol, porque ya en República Dominicana estamos haciendo los pininos para jugar fútbol. Regularmente esos son los equipos que más atraen, Brasil y Argentina. Y recuerden que aquí en nuestro país los Juegos Centroamericanos y del Caribe inician el día 25, sábado 25 de julio. Inician los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es. Y bueno, yo no sé realmente quién va a representar a España. ¿En qué El Real sentido? Madrid, no sé. Siempre se hace una selección, pero no sé. Pero hablando de España, ayer el Papa culminó su visita a Cataluña. También muy concurrida, al igual de lo que ocurrió en Madrid, donde el Papa inició el sábado pasado una visita que realmente es histórica. Yo repito, no solamente por los niveles de concurrencia en cada uno de los actos públicos en lo que hizo presencia el Papa, sino también por el discurso que el Papa mantuvo durante cada una de esas presentaciones. En Barcelona sucedió lo mismo. Llama la atención que el Papa incluso fue a una cárcel en Barcelona, muy conocida,
y en esa cárcel se reunió con los reclusos, parte de los reclusos. Le dirigió un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, y la verdad es que el Papa hasta cierto punto está revolucionando lo que es la presencia de la Iglesia en varios países, porque en cada país que visita o que ha visitado ha mantenido precisamente ese discurso y esa apertura hacia sectores realmente vulnerables. Dice, por ejemplo, Reuters que el Papa León XIV, concluyó este miércoles una intensa visita de 2 días a Cataluña con una multitudinaria celebración en la Basílica de la Sagrada Familia, donde inauguró y bendijo la Torre de Jesús. Esa torre tenía ya bastante tiempo construyéndose. Tú ibas y todavía estaban colocados ahí los andamios y uno decía, bueno, ¿cuándo se va a inaugurar esto? Entonces inauguró la Torre de Jesús, considerado uno de los monumentos, uno de los momentos más simbólicos de su primer viaje apostólico a España desde su elección como pontífice. Narra que miles de fieles acompañaron al Santo Padre durante su recorrido final por las calles de Barcelona. Abordó el Papa móvil, recorrió poco más de 1 kilómetro por la calle Rosselló, igualmente emblemática, desde el Paseo de Gracia hasta la Sagrada Familia, que es igualmente un templo que todo el que va a Barcelona quiere ir a la Sagrada Familia, donde fue recibido con aplausos, eso, ¿verdad? Cántico, no, lo que se estaba construyendo abajo, que es la Torre de Jesús. Eso es, la Sagrada Familia estaba lista, pero a la entrada se estaba construyendo algo que tú duras un año sin ir a Barcelona y tú ibas y veía de nuevo que eso estaba como igual. Majestuosa, esa, sí. Majestuosa. Exactamente. Entonces, eso fue lo del Papa en España. Pero él fue a San Esteve, eso es una cárcel en Barcelona, y a mí me llamó mucho la atención que él se dirigió con 80 internos, 80 reclusos. Me llamó mucha atención el mensaje que le dijo. Oye, Gregory y amigos televidentes, él dijo un mensaje, dice, centrado en la esperanza y en la posibilidad de reconstruir su vida. Él dijo, en nuestra vida el pasado no condena el futuro. En nuestra vida, si dirigiéndose, claro, el pasado no condena el futuro. Claro. Es una frase maravillosa, es una frase que realmente refleja la situación de un preso, de un interno. Es decir, en nuestra vida el pasado no condena el futuro. Tú tuviste un pasado, pero te espera un futuro. Tienes la oportunidad de reconstruir tu vida y de ser amigable con la sociedad. Una frase sabia. Eso es en esencia lo que le está diciendo el Papa. Qué bien. Y mira, esta visita del Papa, yo lo mencionaba con estas palabras más o menos en días pasados. No sé, por lo menos particularmente a mí, me hicieron como, oye, Papa, saludos, y como conocernos más esta visita, porque lo vi muy acercado. No sé si por la facilidad de la vasta exposición que tuvo en su periplo dentro de España, su amplio conversar en diferentes lugares, pero conocí muchísimo más del Papa en estos 2, 3 días que en los meses que tiene en su mandato al frente de la Iglesia Católica. Y es un hombre sabio, evidentemente, con las expresiones que emite en sus homilías, en su socializar, inclusive con dignatarios, con la prensa misma. Y es interesante que la figura del representante de la Iglesia Católica se dé a conocer de la manera más amplia por él mismo, no necesariamente por interlocutores que opinen sobre él, sino que él mismo, como hacía Juan Pablo, se abría a las multitudes, se abría al mundo, a los feligreses. Y es interesante, un señor que es peruano, es norteamericano,
es latinoamericano, o sea, es un personaje amplio. Yo todavía sí yo no logro, Manuel. Claro, es estadounidense de nacimiento, pero ¿de dónde se sentirá él? Me gustaría saberlo. Sí, ¿no? Y yo insisto que no solamente esta visita es histórica por la concurrencia que ha tenido el Papa, solamente en Madrid se estima que en la Cibeles convocó más de 1.3 o 1.5, lo que dicen los medios y las autoridades españolas se congregaron ahí para escuchar una misa y yo creo que esto no tiene precedente. Es decir, más de 1 millón de personas convocarla. Eso no tiene precedente. Pero también su discurso en favor del inmigrante, sobre todo en España, donde hay una polarización muy fuerte entre partidos que son totalmente anti-inmigrantes, como es el caso de Vox, y partidos, por ejemplo, como el Partido Socialista Obrero Español, que acaba de promover una reforma migratoria para darle categoría de legalidad a más de 500.000 inmigrantes en España, pero en España todavía, porque sufre realmente los efectos de la migración, y en España, como en otros países europeos, hay un fuerte rechazo a la migración. El discurso del Papa fue totalmente a favor del migrante, pero también ese discurso donde él enfatizó bastante contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, su llamado a los obispos católicos españoles para que bajo ningún concepto permitan o toleren actuaciones de esa naturaleza por parte del sacerdote, eso realmente lo pinta como un hombre que sigue avanzando en ese proceso de transformación que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos años. Porque hay que reconocer igualmente que la Iglesia, yo creo que a partir de Juan Pablo II sobre todo, ha venido realmente experimentando cambios importantes en la visión, por ejemplo, del cristianismo, en la defensa que el cristianismo tiene que tener contra las personas más vulnerables y también en reconocer esos abusos que se cometieron y en que esos abusos se castiguen. El Papa le decía, por ejemplo, al rey Felipe VI, le decía, esa es una llaga que está abierta todavía en la iglesia y que hay que cerrarla. Que uno no entiende por qué esos hechos ocurren en una entidad como la Iglesia Católica. A mí particularmente no me gusta tocar ese tema porque duele tocarlo. Uno que se cría en una sociedad como la dominicana con una tradición básicamente católica, sin ser uno necesariamente católico, sino religioso, creyente en Dios. El dominicano cree en Dios desde el inicio, desde que nace, el dominicano cree en Dios. Y lo primero que mira es una iglesia católica normalmente, por lo menos en la época o en el momento en que me tocó a mí nacer, como tantos de ustedes. Y bueno, que todavía se dice que somos mayoritariamente católicos. Cierto. No todos van a la iglesia y no, comulgan, pero no, y cuando uno dice, católicos. Mira, porque la iglesia ya se conoce que se está refiriendo la persona a la iglesia católica. Sí. La iglesia en República Dominicana es la iglesia católica. Eso igual cuando usted dice a la embajada, ¿a quién usted cree que se refiere? A los gringos, a los norteamericanos, la embajada. Pues bien, entonces, uno que se cría, que ha surgido, que ha evolucionado, respetando y mirando la iglesia católica y esos sacerdotes, esos monaguillos que eran uno los veía y eran amigos de uno, el que haya manchas, el que haya puntos grises en la iglesia católica, básicamente lo que uno conoce es, en sentido general, fuera de República Dominicana, sin entrar en muchos detalles, pero eso da tristeza. Entonces, por eso a mí no me gusta tocar mucho el tema. Sin embargo, tengo la impresión de que de una u otra manera lo que ha sucedido ha permitido que se vayan teniendo controles diferentes y que se sea más eficiente en que estos hechos no ocurran dentro de la Iglesia Católica. Sí. Mire, Gregory, ayer sucedió un hecho raro en Colombia, raro que llama mucho la atención. De repente se informa que desde el Congreso, concretamente desde la Cámara de Diputados,
se está planteando, la presidenta de una comisión está planteando que el presidente Petro tiene que entrar en una especie de licencia. Esa figura nunca había ocurrido en Colombia, pero se sorprendió porque lo que estaba alegando esa legisladora, que precisamente es del partido de Gustavo Petro, lo que esa legisladora estaba alegando era de que Petro había intervenido en la campaña electoral de Iván Cepeda, que es el candidato presidencial del partido de gobierno. Y eso está prohibido. El activismo político de un presidente en Colombia está prohibido. Entonces se anunció de que esa comisión de la Cámara de Diputados había decidido colocar en una especie ¿cómo fue?, de licencia temporal, no recuerdo la figura realmente que se utilizó, pero una licencia temporal para el presidente de la República. Petro estaba en Nueva York porque estaba participando en un foro de Naciones Unidas sobre la guerra de Irán y Estados Unidos, y cuando se le pregunta sobre eso, él dice, bueno, yo no he participado en política. Ciertamente él ha participado en política en favor de su candidato, Iván Cepeda. Incluso ha cometido violaciones, como es el hecho de que cuando fue a ejercer el derecho al voto, mostró la boleta públicamente, y eso las normas electorales lo prohíben en cualquier parte del mundo. Pero Petro tiene esa particularidad de que su emotividad, su comportamiento realmente lo delata bastante. Pero ¿qué decía Petro en Nueva York? Petro lo que decía en Nueva York, mire, es que yo no he participado en política, pero él decía de que esa decisión que tomó esa legisladora de su propio partido obedecía a que ella tiene un vínculo con el abogado de la Espriella, que es el candidato de la oposición, y que ese abogado de la Espriella, supuestamente, le habría pedido a esa legisladora que promoviera esa resolución en la Cámara de Diputados para que a él se le suspendiera temporalmente como presidente de la República. La suspensión es hasta el 21 de junio, cuando termina el proceso de la segunda vuelta. Sí, para la segunda vuelta. Pero lo que se ha establecido es que la Cámara de Diputados no tiene facultad para adoptar esa medida. Eso lo puede hacer el Senado colombiano, no la Cámara de Diputados. Pero igualmente sería la primera vez en Colombia que esa figura se aplica. El hecho es que Petro no se considera cesante como presidente de la República. Él entiende de que él está en pleno ejercicio, dice que no ha cometido esa violación. O sea, él no va a acatar esa decisión de la congresista. No, porque no hay una decisión del Congreso como tal. La decisión de suspenderlo como presidente por un tiempo determinado corresponde al Senado, no a la Cámara de Diputados. A mí me extrañó esa figura de la suspensión provisional hacia Petro y digo, wow, y el nivel de institucionalidad en Colombia llega a ese punto. Provisionalidad, ahora usted me dio la palabra, provisionalidad. Ajá, hasta el día 21. La campaña electoral para hasta el día 21. Vuelta. Pero con lo que tú informas ahora, si él no acata, es que no está obligado, en teoría, no está obligado, pero verdaderamente pasábamos aquí el día de la votación, donde él mostró que votó por Cepeda, por Iván Cepeda. Eso es una falta, primero a la ley, a la norma electoral, una falta de delicadeza. No sé quién lo tenía en duda en Colombia, que él tenía que mostrar su voto. Pero si tú muestras el voto, por ejemplo, acá, es que el voto es secreto en todas partes, Manuel. Bueno, aquí sencillamente si muestras el voto te lo anulan. Entonces, eso ha debido pasar con el voto de él, pero estamos hablando que es el presidente en función, el presidente en ejercicio de la nación. Y una participación de un presidente en un proceso electoral, evidentemente, es totalmente irregular. Bueno, con mira a esta segunda vuelta de la Espriella, sigue encabezando las encuestas. Todo parece indicar que no precisamente se presentará una contienda tan reñida, según las encuestas, como está ocurriendo en Perú. Pero sí, bueno, en Perú yo creo que ni en el colegio médico dominicano sería tan cerrado. Pero parece ser también que en Colombia habrá una contienda bastante competitiva. Vamos a esperar qué ocurre, porque ahí están los dos polos.
izquierda y derecha. Es, Igualito que en Perú. no es este domingo, o sea, no es pasado mañana la segunda Ah. vuelta, pero sí el domingo próximo al que viene. Pasado mañana, de pasado mañana en 7, como se menciona, el otro domingo, en 2 domingos es la segunda vuelta electoral en Colombia. Rápido el proceso. Aquí tenemos 45 días si hay segunda vuelta. En Colombia, 21 días. Sí. Bueno, y la Casa Blanca sigue frotándose las manos porque al parecer ellos obviamente están totalmente identificados con Keiko Fujimori, que parece ser, según la tendencia que se observa en las últimas horas, podría ser la candidata ganadora de esta segunda vuelta en Perú. Vamos a ver si hay alguna variación. Y si en Colombia se produce un cambio como el que se está proyectando y en el que ya se ha montado en ese tren el presidente Donald Trump, porque públicamente le ofreció su respaldo a su candidato, el candidato de la Espriella. Abelardo de la Espriella, el tigre. La fiesta en la Casa Blanca será grande. Será grande porque prácticamente de ¿cuántos países en América Latina? 24, 34. De los que están en derecha dirigiendo. Prácticamente el continente en pleno. Es decir, las excepciones son Brasil, México, Nicaragua, Cuba, no hay más. Es que mira, Venezuela ya no es que esté alineada con Trump, no, sino que está sometida por Trump. Y ayer llegó a la base de Guantánamo, en Cuba, Pete Hegseth, el ministro de Guerra norteamericano. Lo vi en pantaloncito corto. Es un atleta el señor es un duro en levantar pesas y en calistenia y todos esos eventos físicos, deportivos, porque él de ahí se dirigió directamente, Manuel, si viste el acompañante, lo que podría ser, no el edecán, sino el militar que lo recibió, el oficial que lo recibió, fueron inmediatamente, él fue a pasar revista a centenares de militares, de guardias que están en Guantánamo y los arengó. Entonces era en un área de entrenamiento. Entonces, lo que hablábamos antes de Nelson partir, que excusamos a Nelson por un rato, tiene compromisos perentorios de sus funciones laborales. Entonces, mencionábamos hace un rato el tema de la vestimenta, lo adecuado para el momento. Entonces ahí, en una base aérea, en un campo de entrenamiento, una chaqueta, una formalidad. Entonces él bajó del avión el ministro, el ministro de Guerra. Yo imagino el jefe de las Fuerzas Armadas de aquí en pantaloncitos cortos, en un avión. No lo imagino, no lo imagino. Sí. Sobre todo porque las figuras de nuestros militares, algunas veces cuando tienen esos rangos, no son las más adecuadas. Algunos portan hasta barriguita. Sí, pero mire, Gregory, lo que llama la atención es que ya Peter Hegseth, que es el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, ha realizado 2 visitas a Guantánamo. El jefe del Comando Sur. Eso es calentando el brazo, Manuel. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que tiene su sede ahí mismo cerquita, en Miami, Florida, igualmente ha ido 2 o 3 veces a Guantánamo. Si usted recuerda, usted pasa revistas rápidamente, es muy raro encontrar de que un alto funcionario de los Estados Unidos a ese nivel, no es el caso, por ejemplo, del jefe del Comando Sur, porque la base de Guantánamo está precisamente dentro de la esfera del área de influencia del Comando Sur, pero un secretario de Defensa, un jefe del Pentágono, visitando el Pentágono anteriormente, usted veía eso muy raro, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esta presencia, repito, en 2 ocasiones del secretario de Guerra de los Estados Unidos en Guantánamo, y igualmente visita también un poco inusuales por parte del jefe del Comando Sur, lo que denota es un interés de Estados Unidos en Cuba. Peter Hegseth decía ayer que era totalmente imposible o incomprendible que Cuba estuviese comprando armas para enfrentar a los Estados Unidos.
No sé de dónde le sale eso, porque Cuba está con una mano adelante y otra atrás. Entonces, destinar recursos para comprar armas, eso ni pensarlo. Es decir, Cuba hay una situación económica extremadamente difícil. Es más, Cuba en el día de ayer anunció que estaba adelantando el cierre del año escolar. Ay, ay, ay. Porque no tiene recursos para mantener las escuelas abiertas. Y si usted entiende básicamente qué pasa en Cuba la educación siempre fue una prioridad número uno para la revolución. Es decir, educación y salud estuvieron siempre en los rangos de mayor atención dentro del interés del gobierno cubano, del gobierno socialista. Y si ahora se ven obligados a tener que adelantar el cierre del año escolar por falta de recursos, eso es una evidencia clara de hasta qué punto la crisis está impactando precisamente al pueblo cubano. Pero más allá, Gregory, Cuba vive en estos momentos la situación más difícil, nada parecida con el llamado periodo especial, donde realmente se vivió una crisis bastante dura para el cubano y el gobierno cubano, que realmente pudo sobrepasar después. Pero en estos momentos la crisis que se vive sobrepasa con creces aquel periodo especial. Ese periodo especial es el desprendimiento del muro, o sea, el rompimiento del muro de Berlín o la división ya de Rusia. Bueno, fue realmente varias cosas, una combinación de varios factores, porque hubo también consecuencias de fallos internos, es decir, fallos en cuanto a producción, fracasó la zafra azucarera, fracasó también algunas iniciativas de gobierno, la presencia del bloqueo de los Estados Unidos y, lógicamente, cuando... Perdón, Manuel, mira la salida del avión Sí, de la fuerza militar. ¿Cómo es que dicen los muchachos? Es un popi. Y ese señor, te digo, es un atleta, Pete Hegseth, el ministro de Guerra norteamericano, y mira, el militar lo recibe, le entrega la gorra, bueno, ya él tenía una puesta, pero le entrega la que ellos utilizan ahí en Guantánamo, y de ahí se va Manuel a dar un mensaje, ese es el militar que lo acompaña, de ahí se va a dar un mensaje a la tropa que estaba inmediatamente esperándole, para darle un discurso y arengarlos en el sentido de lo que Estados Unidos tiene como plan y el trabajo que ellos están realizando en ese lugar. Ahí lo vemos. Ahí está todo el mundo en pantalones cortos. Sí, porque es el lugar propicio, lo que hablábamos, la vestimenta para la ocasión. Sí, y te decía, Gregory, que no solamente el impacto de la crisis se pone presencia en el sector educativo. Yo entiendo que también en el sector salud se están teniendo consecuencias muy visibles. Y es muy lamentable. En términos de impacto para la población. Muy Pero lamentable. En el aspecto económico, en las 2 últimas semanas se ha informado de que alrededor de 20 hoteles han cerrado sus puertas en Cuba. 20 hoteles de cadenas españolas muy conocidas han cerrado sus puertas en Cuba, y si usted le agrega el hecho de que ya todas las tarjetas de crédito han cerrado su crédito a Cuba, es decir, ninguna tarjeta de crédito de la que usted conoce, Visa, Mastercard, ¿cuál es la otra famosa? Discovery, American Express. American Express, todas ya no funcionan en Cuba, lo que implica que el turismo llegó a un punto de quiebre. O sea que si nosotros vamos, que tenemos tarjetas de crédito, normalmente es Mastercard o Visa. No podemos utilizar ninguna tarjeta de crédito en Cuba. Todo está cerrado. Y eso es parte de mira lo que Carlos dice. Sí. Este es parte de la política de Estados Unidos de incrementar el bloqueo a Cuba. No solamente el bloqueo que ha mantenido en los últimos 60 años, sino también ese bloqueo que impide la llegada de petróleo, la llegada de cualquier otra cosa a Cuba. Y ya los apagones se extienden
hace como 3 días hubo un apagón que afectó el 62% del territorio cubano. Bueno, Y son eso apagones de 20 horas. es una situación que debe llevar al planteamiento concreto, lógico, sensato, ecuánime, de cuando el ser humano debe sobrevivir y poner al lado el tema de la política, si es posible que el mandato cubano pueda hacerlo. Y si Estados Unidos es la mano de la que se puede asir para lograr esa recuperación de lo normal, de llegar a lo normal, pues que lo haga, porque aparentemente Rusia, que es aliado eterno de Cuba, no tiene o la capacidad o la disponibilidad o lo que sea, pero a Rusia yo no escucho, bueno, que le envió Rusia el otro día unos 100 generadores de electricidad, pero no es, Rusia le llegó, necesita más cosas. Rusia le llevó, qué sé yo, cuántos millones de barriles de petróleo. Ese petróleo que le llevó Rusia ya se le acabó Se a consumió. Cuba, se consumió en Cuba. Pero para Rusia hacer otro envío, eso dura 3, 4 meses. Por la distancia Agregando y la disponibilidad situación y que la se situación encuentra ahora. Rusia en medio de Mira, una guerra al lado que de, está en una escalada peligrosa igualmente. exacto, eso es lógico, o sea, sentido común. Entonces, al lado de Cuba está Estados Unidos. Al lado de Cuba hay 1, 2, 3 millones de cubanos que residen a 40 minutos de Cuba o menos en avión. Entonces, Cuba tiene que ser práctica, Cuba tiene que pasar la página. Silvio Rodríguez hacía unos comentarios, daba unas opiniones muy prácticas, no las pongo en evaluación, pero muy hablando concretamente de lo que estaba sucediendo. Y es cierto, entonces Cuba debe ser práctica y pensar que hay 10 millones de seres humanos que están en riesgo de padecer o enfermedad y hasta inanición con la situación que vive ese país. Y la producción exigua se reduce, la producción económica de Cuba se reduce cada día. Eso que tú mencionas es una estocada al visitante extranjero que no pueda utilizar una tarjeta de crédito, un visitante que va a un país distinto y no puede usar su tarjeta de crédito, no va a ese país. Bueno, lo que se ha puesto en evidencia es que indudablemente el control de Estados Unidos en términos geopolíticos de la región durante la administración Trump es un hecho. Esto de la doctrina Monroe, que se ha cambiado a la doctrina Monroe, es verdad, es una realidad que no se puede negar. Ya los países que se consideran en la órbita de izquierda, del otro lado de Estados Unidos, como es el caso de China y de Rusia, no pueden proteger a sus aliados. Mira cómo Cuba se está cayendo a pedazos y tú dices, bueno, pero ¿qué hace China? ¿Qué hace Rusia? Están realmente imposibilitados de darle un apoyo significativo a lo que es esa crisis cubana, de ayudarlo, ni siquiera proveyéndole plantas para la generación de energía, proveyéndole el combustible que necesitan esas plantas. Entonces lo que resulta es que Estados Unidos tiene ya una política definida. Inevitablemente el caso de Cuba, uno diría, bueno, ¿cuánto podría durar ese régimen? El tema es que no es esencialmente militar, es un tema ya económico y social. Sí. Económico y social que está gravitando de una manera poderosísima sobre el pueblo cubano, porque los apagones, el desempleo, porque estamos hablando de 20 hoteles que empleaban qué sé yo qué número de ciudadanos cubanos, realmente han cerrado sus puertas, se han ido, incluso de lo que en Cuba se podría considerar como el Punta Cana dominicano, que es Varadero. Es decir, han cerrado sus puertas y se han ido. Es decir, son instalaciones que han quedado ahí al desierto. El gobierno de Cuba está ofertando esos hoteles a la inversión extranjera,
Pero ¿bajo qué cualquier condiciones? No hay exactamente, forma. que cualquier inversionista extranjero o cubano incluso que quiera invertir en esos hoteles, reabrirlo, el gobierno cubano se lo ofrece. Pero el problema es que el escenario no es No, no, atractivo es que para no hay nadie. ninguna condición, No no hay hay atractivo para nadie. combustible. Sí. ¿Quién va a invertir en restablecer un hotel cuando tú tienes que un turista no puede ir con su tarjeta de crédito a gastar a Cuba? No, y que mira lo que mencionaba en días pasados acá en el programa, el canal de Cuba, Cuba TV, no sale ya al aire hace quizás un mes, no está al aire porque no puede sostenerse y es penoso y es triste. Es un drama, la situación de Cuba es un tema humano que Cuba debe racionalizar su razonamiento y dejar y permitir que de una u otra manera es a través de Estados Unidos, es prácticamente un sí o sí, y que las cosas surjan de la mejor manera posible. Si se vuelca esa cantidad de cubanos que hay por millones cerca de Cuba, va a ser un gran alivio porque esos cubanos tienen raíces en Cuba, esos que tienen capacidad económica, que viven en Estados Unidos. Entonces, serían una ayuda muy grande a resolver esa situación. Cuando haya una apertura, que pueda haber una interacción abierta de esos ciudadanos cubanos y descendientes de cubanos que están en Estados Unidos, y va a ser un gran alivio y una carga para ambas partes. Eso es verdad, Gregory, pero yo pienso que lo más aconsejable, lo mejor para Cuba, sería que esa transición sea pacífica, que sea una transición que Evidentemente, no claro. produzca trauma, que no sea el producto de un hecho Es que no violento. hay ánimo, y con qué ánimo Porque puede sí, Cuba bueno, pensar el problema es que ahí hay unas fuerzas en armadas, belicosidad. ahí hay unas fuerzas armadas que mantiene el control, es decir, mantiene el control de todo. Esa revolución ya tiene 65, 67 años y ahí también hay una población que se identifica con esa revolución. Pero que La llegada, nadie tiene interés la en agredir a llegada, Cuba. la llegada repentina de ese exilio cubano a Cuba plantearía también tensiones entre el cubano que ya vive en la isla, que se ha chupado los huesos, y que el cubano que viene a disfrutar de la masa. Entonces eso podría generar algún tipo de conflicto. Ahí tiene que haber un cambio gradual, pero que definitivamente garantice un cambio en Cuba, porque ya Cuba lo amerita, es decir, ese sistema fracasó. A Cuba que sea, claro, fracaso, a Sí, Cuba que sea inteligente y se monte en la ola del modernismo democrático, la producción que tiene una fuente increíble, el turismo, esa es su sí. principal fuente, Y y por ahí empieza a eso tiene que normalizarse. entenderlo el liderazgo Pero cubano. El claro que liderazgo sí. cubano tiene que entender eso. Ese modelo inevitablemente fracasó. Ya ese modelo no funciona. La falencia y las debilidades de la revolución comenzaron a evidenciarse ya hace mucho tiempo. Y lo que ha contribuido la administración de Trump, obviamente, es agudizar, a generar una crisis realmente sin precedente en Cuba. Pero hay que concluir y hay que ser sensato y reconocer de que el modelo cubano fracasó. Y Cuba tiene a su favor el material humano. Tiene grandes profesionales, tiene Lógicamente. muchos científicos, tiene también en el área deportiva un equipo de hombres y mujeres deportistas, jóvenes y no tan jóvenes, que son de la más alta calidad competitiva, que sería cuestión de ajustarlos, reentrenarlos, porque han bajado el nivel de Cuba, tú lo ves en el desenvolvimiento en los partidos que se hacen, bueno, estos mismos Juegos Centroamericanos. Cuba era un puntal en la región deportiva, ha ido reduciendo, Claro. pero Cuba tiene el terreno y tiene el personal humano, entonces además que es un pueblo preparado, educacionalmente bien preparado, una educación que ha sido, en la medicina han tenido y tuvieron muchísimos avances, o sea que es cuestión de aceptar la realidad que tú mencionas. Fracasó ese Y, modelo, vamos a buscar otra vía de poder continuar en el camino de que nos normalicemos y que volvamos a crecer, que evidentemente no es la revolución.
Y ojo, el despegue de Cuba representa un reto para nosotros en términos no inmediatos, pero sí en términos de Bueno, algunos años. bueno, Ofertamos lo pero mismo, nosotros, producimos lo pero mismo. estamos haciendo lo que hay que Lo hacer. que bueno, aquí lo que Y ahí tenemos que tenemos hacer a no es México, por ejemplo, pero aquí lo que tenemos que seguir siendo es fortaleciéndonos. y a México le hemos llevado, Sí. Bueno, pero en México hay una situación concreta también. Esa eh, violencia que genera el narcotráfico también le ha afectado en lo que es la afluencia turística, aunque sigue siendo un destino turístico importante en la región. Sí. Pero básicamente eso hay que llamar la atención. pero hay para todos en la viña del Señor, Manuel. Mira, aquí parece que llega una actualización, sí, hay una actualización del escrutinio cubano. Bueno, antes de leerlo, se lo voy a enviar. Peruano. Peruano, peruano. Mira, antes de leer, se lo envío inmediatamente a nuestro director, el señor Carlos, ahí está. Mira, y empiezo a leer de una vez, Carlos, desde que puedas, por favor, nos lo colocas en pantalla para que el televidente lo mire. Mira, lo leo y es Keiko Fujimori, 50.002%, oye eso, 50.002%. El señor Roberto Elber Sánchez, 49.998%. En votación, porque ya Bueno, es seguimos votos. con el 98.2% de Sí, las mesas. 9.032.653 y 9.032.092. O sea, La diferencia 500 y sigue, pico de votos. sí, sigue más o menos igual como dijimos al principio. Con el 98.21%. O sea, es una mínima cantidad de votos adicionales Así se va a que se han decidir. agregado. Así se va a decidir. Total de actas, 92.766. Pendientes por envío a la Junta Electoral, 1.76%. 1.76%. Señores, una diferencia mínima, 500 y tantos votos. Eso es lo que se llama es un cabeza con cabeza, pero obviamente hay que insistir de que esta ventaja de Keiko Fujimori se produce a partir del ingreso de los votos del exterior. Esos votantes del exterior obviamente se volcaron mayoritariamente en favor de Keiko. 561 votos de diferencia. Bueno, una diferencia muy mínima. 90 votos menos que el reporte de hace 7 horas. 90 votos menos. Sí, Tiene bueno, Keiko ahora sí. de diferencia. Sí, bueno, la verdad es que se puede mantener ahí. Lo que llama la atención es que es muy poco. Ya lo que falta por Sí, computar. Sí, un muy poco. 1.7%. Sí, muy poco. Y en ese 1,7% hay votos en favor de Keiko y hay votos en favor de Roberto Sánchez. Lo que parta por computar, tendrían que computarizárselo prácticamente todo a Roberto Sánchez. Y hay mesas reclamadas en Perú, hay mesas reclamadas 1.600 o 1.500. que hay que evaluarlas nueva vez, hay que hacer reconteo. Y en donde hay una diferencia de 500 votos, Sí, cualquier cosa puede pasar. Sí. No recuerdo, tú tienes una experiencia exponencialmente mayor que la que yo pueda conocer por tu trabajo profesional durante mucho tiempo, Manuel, en asuntos electorales y hasta en el exterior. Y yo no había conocido una diferencia casi inexistente, es casi la misma votación, a ese nivel ya con un 98%. Sí, en el caso de América Latina yo creo que así en esos niveles, esa competencia tan cerrada, tan reñida, no la recuerdo. Perú ya registra experiencias anteriores de competencia muy cerrada, pero la diferencia estuvo siempre entre 40.000. Sí, sí, la misma Keiko, bueno, con Keiko Bueno, con Keiko y Pablo PPK, yo lo decía, ¿cómo es? Yukinski, Kuczynski, la fueron diferencia fue de 32.000, 40.000 votos, algo más o así, menos. sí. Sí. Pero esto lo que pone en evidencia lo que hemos dicho del principio es esa fragmentación, esa división tan pronunciada en el pueblo peruano, que no es buena, es decir, no es buena. A pesar de que es un pueblo que en términos democráticos uno dice que exagera su democracia, porque ahí
estamos hablando de que están eligiendo el 9º presidente en 10 años. Todo eso se ha hecho según lo que establece la Constitución peruana, es decir, todas esas sustituciones de presidentes se han realizado precisamente en base a lo que establece la Constitución peruana. No ha sido un cuartel militar que se revela y da un golpe de Estado. Se ha hecho dentro de lo que establece los cánones democráticos peruanos. Y entonces, eso de alguna manera no ha impactado lo que es el crecimiento económico en Perú, que sigue siendo un país que crece. Pero yo pienso que a la larga, esa división que observa el pueblo peruano en términos políticos, eso de alguna manera va a impactar ya lo que es su estabilidad. Porque la verdad es que su estabilidad económica es estable. sí, estamos hablando de un pueblo dividido mitad-mitad. Totalmente. Mitad-mitad. Bueno, tú hablabas hace un momento cuando tocábamos el tema de Cuba, de que está anunciándose y se ha dispuesto el recorte en 2 semanas del periodo escolar, del año escolar, 2 semanas recortadas, por razones evidentes, lo que se ha comentado, la situación económica allá. Aquí, en República Dominicana, el Ministerio de Educación, el Consejo de Educación, ha propuesto lo contrario, extender en 2 semanas el año escolar presente para que se recupere en parte días que se perdieron de dar docencia por diferentes razones. La ADP está opuesta. La ADP está opuesta por cuidar la seguridad laboral del maestro, que no se le ha consultado, que hay que tomar eso en consideración, que no es necesario. Yo respeto a los directivos de la ADP, siempre los he respetado y he conocido a algunos de mucha valía profesional y de buen trato, pero la ADP, si fuera por decisión propia, yo ejerciera más control como Estado sobre la ADP. La ADP toma acciones que perjudican al estudiante. Lo perjudican en muchísimas ocasiones. Ellos dicen, hemos reconocido, inclusive en este año, hemos reconocido que nos hagan evaluaciones. O sea, pero señores, ADP, ¿por qué ustedes se comportan de esa manera? Está contemplada en la Ley General de Educación. Pero es que ustedes tienen libre albedrío. Ustedes son empleados del Estado al servicio de la educación. Ustedes son subordinados que tienen igual que el médico, igual que el bombero, igual que la enfermera, igual que el policía, igual que el gendarme que está como guardia campestre en medio ambiente. Ustedes son iguales, no son mejores. Y la ADP se comporta buscando privilegios en muchísimas ocasiones. Y eso no es correcto. Y las decisiones que toma como gremio la ADP muchas veces perjudica al estudiantado dominicano. ¿Por qué? Porque ellos buscan favorecerse. Que si yo cuánto por ciento, póngale usted el 90% de los reclamos de la ADP en su historial es buscando reivindicaciones para ellos, para sus condiciones laborales, bien merecidas. Ojalá ganen más, ojalá las condiciones sean mejores, pero nunca han equilibrado el esfuerzo que hacen reclamando para reclamar también a favor del estudiante. Reclaman primero 9 veces por ellos y 1 vez por el estudiante. Y mira ahora, no están dispuestos a extender 2 semanas el año lectivo por días que se perdieron. Días que hay utilizados en congresos de ellos, en reuniones de la ADP. Háganlo, esos congresos, esos encuentros, esas reuniones, un sábado o un domingo. No, lo hacen o un lunes o un viernes o un jueves, el día que sea. Entonces, días que ellos tomaron, no quieren reponerlos. La ADP, por muchísimas ocasiones, hay momentos en que no me agrada ni comparto su comportamiento. Sí, mira, más allá, cuando se firmó el Pacto por la Educación, que se contempló en la ley, en la Estrategia Nacional de Desarrollo,
el Pacto por la Educación que lo firmó la ADP, ellos se comprometieron precisamente a realizar sus actividades gremiales en horas no laborables. Es decir, que cualquier actividad en orden gremial que la ADP convocara se realizara fuera del horario docente, es decir, que no impactara de manera negativa lo que es la docencia. Pero ese pacto realmente nunca se ha respetado, nunca la ADP lo ha respetado, ese compromiso que asumió, que ellos estamparon su firma en ese pacto por la educación y nunca lo han hecho. Siguen convocando huelgas, siguen realizando sus actividades en horarios laborales, como usted dice, siguen sus actividades gremiales y ya hace mucho tiempo que el Ministerio de Educación dejó de ser el rector de las decisiones que se toman en el campo de la enseñanza, porque cualquier decisión que tome el Ministerio de Educación con la cual la ADP no está de acuerdo, sencillamente la boicotea, sencillamente no la acata y cualquier consecuencia administrativa que disponga el Ministerio de Educación que afecte a un profesor que no cumplió esa ordenanza del Ministerio de Educación, sencillamente la ADP convoca a una huelga. Entonces estamos en un escenario donde realmente bajo estas condiciones no puede garantizarse lo que es la mejoría de la calidad de la enseñanza, como se estableció precisamente en ese pacto por la educación. Si el Ministerio de Educación, si el Consejo Nacional de Educación decide extender por 2 semanas el periodo escolar, lo hace respondiendo a una necesidad que ellos han evaluado. Es decir, el año lectivo no se completó y entonces en aras de que ese proceso enseñanza-aprendizaje se complete, es necesario extenderlo por 2 semanas. Pero si la ADP se opone, usted puede estar seguro que esa disposición no se va a cumplir. El Estado ha permitido, el Ministerio de Educación ha permitido a través de los años que la ADP le carcoma su autoridad. El Ministerio de Educación por momentos da la clara impresión que le teme a la ADP. Y eso es fatal en cualquier sociedad. Eso es fatal. Las consecuencias están ahí. Sí, es sí, mira, sí, claro. Es un gremio fuerte, cosa que no se critica ni se cuestiona, porque es una garantía también de que los maestros garanticen sus buenas condiciones laborales en términos de salario y de atención a sus necesidades, pero igualmente impacta la parte más importante, que es la educación. Hay ministros que les ha temblado cada una de las rodillas frente a la ADP en su momento. Y eso es vergonzoso. Sí, porque no le voy a echar la responsabilidad a la ADP, porque a quien no le dan pan que no coma. Pero el miedo por el populismo le tiemblan cada una de las rodillas a ministros, a algunos ministros, cuando se trata de ejercer la autoridad del órgano rector de la educación, que es el Ministerio de Educación, frente al gremio que se llama Asociación Dominicana de Profesores. Pero como estamos en una época de que hay que manejarse, y no estoy hablando de hoy 2026, hablo de 2025, el 24, el 20, el 19, el 18, el 17, el 12, hablo para atrás. Sí, han temido ministerios de educación a la ADP y eso es fatal, que le tengan miedo a ese gremio. Les repito que es un gremio fuerte y que actúa muy unido cuando enfrenta al Ministerio de Educación en reclamo de reivindicaciones. Pero tú tienes la autoridad de la ley, de la conducción, porque no es violentarle derecho a un profesor. Un profesor es sagrado en una sociedad, un profesor es sagrado, pero el profesor no se le puede permitir que abuse. Ya no debemos abusar de un tiempo que no nos va a corresponder, Manuel, y mañana entonces es otro día para En la Mañana por Teleimpacto. Así es.